Bienvenidos a una porción de fe. Qué bueno que estás con nosotros. Si has estado siguiendo estas transmisiones, excelente. Si has llegado por primeras veces, bienvenido a una porción de fe que cambia tu vida. Estamos tomando el libro de Josué, capítulos ahora 20 al 22. Casi lo terminamos, así que vamos a seguir leyendo. Estamos leyendo la nueva versión internacional. Vamos a ver, capítulo 20, ciudades de refugio. El Señor le dijo a Josué: pídeles a los israelitas que designen algunas ciudades de refugio, tal como te lo ordené por medio de Moisés. Así, cualquier persona que mate a otra accidentalmente o sin premeditación podrá huir a esas ciudades para refugiarse del vengador del delito de sangre. Cuando tal persona huya a una de esas ciudades, se ubicará a la entrada y allí presentará su caso ante los ancianos de la ciudad. Acto seguido, los ancianos lo aceptarán en esa ciudad y le asignarán un lugar para vivir con ellos. Si el vengador del delito de sangre persigue a la persona hasta esa ciudad, los ancianos no deberán entregárselo, pues ya habrán aceptado al que mató sin premeditación ni rencor alguno. El acusado permanecerá en aquella ciudad hasta haber comparecido ante la asamblea del pueblo y hasta que el sumo sacerdote en funciones haya fallecido. Solo después de esto, el acusado podrá regresar a su hogar y al pueblo del cual huyó tiempo atrás. En respuesta a la orden de Josué, los israelitas designaron sedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, Siquem en la región montañosa de Efraín y Kiriat Arba, conocida como Hebrón, en la región montañosa de Judá. Al este del río Jordán escogieron las tres ciudades siguientes: Béser en el desierto, que está en la meseta perteneciente al territorio de la tribu de Rubén; Ramot de Galaad en el territorio de la tribu de Gad; y Golán de Basán en el territorio de la tribu de Manasés. Todo israelita o inmigrante que hubiera matado accidentalmente a alguien podría huir hacia una de esas ciudades para no morir por mano del vengador del delito de sangre, antes de ser juzgado por la asamblea. Los jefes de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los representantes de los clanes israelitas. ¿Para qué? Para ver las poblaciones ahora de los levitas. Vamos a ver. Los cuales estaban en Silo, en la tierra de Canaán, y les dijeron: el Señor ordenó por medio de Moisés que ustedes nos asignaran pueblos donde vivir y tierras para nuestro ganado. Entonces, según el mandato del Señor, los israelitas entregaron de su propiedad las siguientes poblaciones y campos de pastoreo a los levitas, a los encargados del servicio de la adoración en el lugar de reunión. Vamos a ver. Los primeros en recibir sus poblaciones por sorteo fueron los levitas descendientes de Coat. A estos descendientes del sacerdote Aarón se les entregaron 13 poblaciones en los territorios de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Al resto de los descendientes de Coat se les entregaron 10 poblaciones en los territorios de las tribus de Efraín, Dan y la media tribu de Manasés, del otro lado del río Jordán. A los descendientes de Gersón se les entregaron por sorteo 13 poblaciones de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y la media tribu de Manasés en Basán. Los descendientes de Merari recibieron 12 poblaciones en los territorios de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. De este modo, los israelitas asignaron todas estas poblaciones con sus campos de pastoreo a los levitas, según el mandato del Señor por medio de Moisés. Lo mismo se hizo con los territorios de las tribus de Judá y Simeón. Las poblaciones que se asignaron las recibieron los descendientes aaronitas del clan de Coat, porque ellos fueron los primeros que resultaron favorecidos en el sorteo. A ellos se les asignó Kiriat Arba, es decir, Hebrón, junto con sus campos de pastoreo en la región montañosa de Judá. Recordemos que Arba fue un ancestro de los anaquitas o Anac, descendiente de los gigantes. Pero las aldeas y los campos adyacentes a Hebrón no se asignaron a ningún levita. ¿Por qué? Pues ya se habían asignado a Caleb, hijo de Jefone. Además de Hebrón, ciudad de refugio para los acusados de homicidio, a los descendientes del sacerdote Aarón se les asignaron las siguientes poblaciones con sus campos de pastoreo: Libná, Jatir, Estemoa, Jolón, Debir, Allín, Yuta y Bet-Semes, 9 poblaciones en total. Del territorio de la tribu de Benjamín se les asignaron las siguientes poblaciones con sus campos de pastoreo: Gabaón, Geba, Anatot y Almón, es decir, 4 poblaciones. En total fueron 13 poblaciones con sus campos de pastoreo las que se asignaron a los sacerdotes descendientes de Aarón.
Al resto de los levitas descendientes de Coat se les asignaron poblaciones en el territorio de la tribu de Efraín. En la región montañosa de Efraín se les asignó la ciudad de Siquén. Siquén veremos después en una porción de fe en el Nuevo Testamento que era una población importante para el Señor Jesús. Siquén fue una de las ciudades de refugio para los acusados de homicidio. También se les asignaron Geser, Kitzatzim y Bet-Jorón, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Dan se les asignaron el Tequé, Gibetón, Ayalón y Gat-Rimón, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la media tribu de Manasés se les asignaron Tanat y Gat-Rimón, es decir, 2 poblaciones con sus campos de pastoreo. En total fueron 10 poblaciones con sus campos de pastoreo las que se asignaron al resto de los descendientes de los clanes de Coat. A los levitas descendientes de Gersón se les asignaron 2 poblaciones con sus campos de pastoreo en el territorio de la media tribu de Manasés, Golán en Basán, que también era ciudad de refugio para los acusados de homicidio, y Bestera. De la tribu de Isaacar ahora se les asignaron Sison, Taberat, Jarmut y Enganim, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. Era para los levitas. De la tribu de Aser se les asignaron Miseal, Abdón, Helcat y Rehob, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí ahora se les asignaron 3 poblaciones, sí, con sus campos de pastoreo. Ceres, que también era ciudad de refugio en la región de Galilea, y las poblaciones de Hamot-Dor y Cartán. En total fueron 13 poblaciones con sus campos de pastoreo, las que se asignaron a los levitas descendientes de los clanes de Gersón. A los meraritas, es decir, descendientes de Merari, uno de los clanes levitas, se les asignaron 4 poblaciones de las tribus de Zabulón, con sus campos de pastoreo también: Jogneán, Cartá, Dimná y Nalal. Ahora, de la tribu de Rubén se les asignaron 4 poblaciones: Beser, Yahasa, Cademot y Mefat. Ahora, de la tribu de Gad se les asignaron 4 poblaciones también: Ramot de Galaad, que también era una ciudad de refugio, Mahanayim, Hezbol y Haser. Fue así como los clanes levitas descendientes de Merari, los últimos a quienes se les asignaron poblaciones, recibieron un total de 12. Los levitas recibieron en total 48 poblaciones con sus respectivos campos de pastoreo en territorio israelita. Cada una de esas poblaciones estaba rodeada de campos de pastoreo. Así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darle a sus antepasados, y el pueblo de Israel se estableció allí. El Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponían. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Principio de aplicación hoy. Cuando el Señor está con nosotros, todo sale bien. Sus promesas son sí y son amén. Sigamos confiando en que el Señor nos responde. Sigamos tomando una porción de fe. Capítulo 22. Vamos a ver ahora el retorno de las tribus orientales. El retorno de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Veamos. Verso 1. Luego Josué convocó a las tribus de Rubén y Gad y a la media tribu de Manasés. Y les dijo: ustedes han cumplido todas las órdenes que les dio Moisés, siervo del Señor. Además, ustedes me han obedecido en cada mandato que les he dado. Qué bueno que el líder reconozca cuando las personas se someten a su autoridad y las bendice. Vamos a ver. Durante todo el tiempo que ha pasado, hasta este mismo día, ustedes no han abandonado a sus hermanos los israelitas. Más bien, han cumplido todos los mandatos del Señor. Y ahora que el Señor su Dios ha cumplido lo que prometió y les ha dado descanso a sus hermanos, regresen ustedes a sus hogares y a sus tierras que Moisés, siervo del Señor, les entregó al lado oriental del Jordán. Y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Principio de aplicación hoy.
obedezcamos a Dios, estén o no estén viéndonos, estén o no estén presentes, no es las personas que tienen autoridad sobre nosotros. Obedezcamos, hijos, a los padres, hombres, estemos sujetos también a nuestras esposas, esposas estén sujetas a sus esposos y todos haciendo lo que Dios dice, nos vean o no nos vean. Continuemos. Dicho esto, Josué les dio su bendición y los envió a sus hogares. A la mitad de la tribu de Manasés, Moisés ya le había entregado el territorio de Basán. A la otra mitad, Josué le entregó el territorio que está en el lado occidental del río Jordán, donde se estableció la mayoría de los israelitas. A los primeros, Josué los envió a sus hogares junto con las tribus de Rubén y Gad y los bendijo. Los bendijo así. Regresen a sus hogares repletos de bienes, oro, plata, bronce, hierro, gran cantidad de ropa y mucho ganado. Compartan con sus hermanos lo que le han arrebatado al enemigo. Entonces, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés salieron de Silo en Canaán, donde estaban congregados todos los israelitas, y regresaron a Galaad, el territorio que habían adquirido según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Cuando llegaron a Gelilot, a orillas del río Jordán, todavía en territorio cananeo, las 2 tribus y media construyeron un enorme altar. Los demás israelitas se enteraron de que los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés habían construido aquel altar a orillas del Jordán en pleno territorio israelita. Entonces toda la asamblea se reunió en Silo con la intención de combatir contra las 2 tribus y media. Veamos. Por tanto, los israelitas enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a la región de Galaad para hablar con esas tribus. Con él iban 10 representantes de cada una de las tribus de Israel, jefes de clanes y tribus. Al llegar a Galaad, les dijeron a los de las 2 tribus y media: toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué se han rebelado contra el Dios de Israel como lo han hecho. Nos estaban acusando y todavía no preguntaban. Tengamos cuidado. Vamos a ver. ¿Por qué le han dado la espalda al Señor y se han rebelado contra Él construyéndose un altar? ¿Acaso no hemos aprendido ninguna lección del pecado de Peor, del cual todavía no nos hemos purificado? ¿Nada nos ha enseñado la muerte de tantos miembros del pueblo del Señor? ¿Por qué insisten en darle la espalda al Señor? Si hoy se rebelan contra Él, mañana su ira se descargará sobre todo Israel. Si la tierra que ustedes poseen es impura, crucen a esta tierra que le pertenece al Señor y en la cual se encuentra su santuario. Se estaba gestando una división aparentemente. Veamos. Vengan, habiten entre nosotros, decían las 10 tribus, pero por favor no se rebelen contra Él ni contra nosotros, erigiendo otro altar, además del altar del Señor nuestro Dios. ¿No es verdad que cuando Acán, hijo de Zera, pecó al hurtar de lo que estaba destinado a la destrucción, la ira de Dios se descargó sobre toda la comunidad de Israel? Recuerden que Acán no fue el único que murió por su pecado. Veamos, ¿qué contestaron los de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés? Respondieron a los líderes israelitas: el Señor Dios de dioses, sí, el Señor Dios de dioses, sabe bien que no hicimos esto por rebeldía, por infidelidad, y que todo Israel también lo sepa. No pelearon. Miren la respuesta sabia de estos hombres. Si no es así, que no se nos perdone la vida. Que el Señor mismo nos llame a cuentas si hemos construido nuestro propio altar para abandonarlo a Él o para ofrecer alguno de los sacrificios ordenados por Moisés. En realidad, lo construimos pensando en el futuro. Tememos que algún día los descendientes de ustedes les digan a los nuestros: el Señor Dios de Israel no tiene nada que ver con ustedes. Descendientes de Rubén y de Gad, entre ustedes y nosotros el Señor ha puesto el río Jordán como barrera. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Si esto sucediera, sus descendientes serían culpables de que los nuestros dejen de adorar al Señor. Por eso decidimos construir este altar, no como altar de holocaustos y sacrificios, sino como testimonio entre ustedes y nosotros y entre las generaciones futuras, de que también nosotros podemos servir al Señor y ofrecerle los distintos sacrificios en su santuario. Así en el futuro, los descendientes de ustedes nunca podrán decirle a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Por tanto, convenimos que, si algún día nos dijeran eso a nosotros o a nuestros descendientes, nosotros les contestaríamos: miren la réplica del altar del Señor que nuestros antepasados construyeron, no para hacer sacrificios en él, sino como testimonio entre ustedes y nosotros. Qué respuesta tan sabia. Sigamos. En fin, no tenemos intención alguna de rebelarnos contra el Señor o de abandonarlo construyendo otro altar para holocaustos, ofrendas o sacrificios, además del que está construido a la entrada de su santuario. Cuando escucharon lo que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés tenían que decir, Finés, el sacerdote y los jefes de clanes y de la comunidad quedaron satisfechos.
Entonces Finés, hijo de Eleazar, les dijo a los de esas tribus: ahora estamos seguros de que el Señor está en medio de nosotros, pues ustedes no pretendían serle infieles al Señor, así que nos han salvado del castigo divino. Gracias a Dios que reconocieron, aunque primero los habían acusado prontamente, ahora estaban reconociendo que no habían actuado las 2,5 tribus con ninguna mala intención. Que nuestros líderes, que entre nosotros también reconozcamos, que no acusemos primeramente, sino primero escuchemos. Y si nos equivocamos al juzgar prontamente, arrepintámonos y pidamos perdón también, disculpas a las personas a que les hemos ofendido. Vayamos adelante. Luego Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes de la nación se despidieron de los gaditas y rubenitas y abandonaron Galaad para regresar a la tierra de Canaán, con el fin de rendir su informe al resto de los israelitas. Estos recibieron el informe con agrado y alabaron a Dios, y no hablaron más de pelear con las tribus orientales ni de destruir sus tierras. Que haya acuerdo entre todas nuestras familias. Y los rubenitas y los gaditas le dieron al altar el nombre de testimonio, porque dijeron: entre nosotros servirá de testimonio este altar de que el Señor es Dios. Qué bueno que has estado en esta ocasión participando de esta porción de fe. Seguramente en algún momento te servirá. Sí, ocurrió hace mucho tiempo, mas sigue siendo actual. Que haya acuerdo entre nuestras familias. Seguramente, aunque haya problemas, se pueden resolver. Pongámoslo en las manos de Dios y vamos adelante. Hasta pronto.